Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast de Magnesis Street. Nos complace tener con nosotros al distinguido profesor de Relaciones Internacionales, el profesor John Mearsheimer de la Universidad de Chicago. Realmente, John no necesita mucha presentación. Ha escrito extensamente tanto en publicaciones académicas como políticas. Tiene muchos libros, no voy a repetirlos todos, pero su libro más famoso es La tragedia de la política de las grandes potencias. Y también uno muy relevante para nosotros hoy es el libro coescrito con el profesor Stephen Walt, quien también ha estado en este episodio de nuestro podcast, titulado El lobby de Israel y la política exterior de Estados Unidos. Vamos a hablar hoy sobre lo que está sucediendo después de Siria, lo que está ocurriendo en Medio Oriente y cómo podemos pensar en los intereses de Estados Unidos y el papel del lobby de Israel. John, muchas gracias por acompañarnos. Realmente estamos honrados de tenerte en el podcast. Quería comenzar, como solemos hacer en este podcast, preguntando cómo llegaste a ser, ya que eres uno de los principales exponentes del realismo, la Escuela de Relaciones Internacionales, llamada Realismo. Si pudieras hablarnos un poco sobre cómo llegaste a ser realista y qué significa eso, y tal vez, ¿cuáles son las principales fallas que has visto en este enfoque a lo largo de tu carrera? Permíteme comenzar diciéndote lo que pienso que es el realismo, y luego ofreceré algunas especulaciones sobre cómo me convertí en realista. Los realistas básicamente creen que el equilibrio de poder es de enorme importancia para los estados, y la razón por la cual el equilibrio de poder importa tanto es que no hay una autoridad superior en el sistema que pueda venir en tu rescate si te metes en problemas. Así que si miras a alguien o algún grupo como los palestinos hoy en día, desde su punto de vista, la situación ideal sería tener un Estado palestino, y que ese Estado sea el más poderoso del Medio Oriente con diferencia, porque esa sería la mejor manera para que los palestinos sobrevivan. Así que la lógica básica que sustenta el realismo es que, dado que no hay una autoridad superior que pueda rescatar a un Estado en el sistema internacional, cada Estado quiere ser lo más poderoso posible. Por lo tanto, la moneda de la política internacional es el poder, y el nombre del juego en el mundo de suma cero es tener tanto poder como sea posible. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo terminé siendo realista? Es una pregunta muy difícil de responder, pero sin embargo, una en la que pienso todo el tiempo porque acabo de cumplir 77 años el otro día, y cuando envejeces, comienzas a pensar en cómo terminaste en la trayectoria profesional que has tomado a lo largo de tu vida. Pienso mucho en cómo me convertí en realista. Creo que muchas personas creen que es porque fui a West Point. Estuve en el ejército estadounidense, y cualquiera que haya ido a West Point va a ser realista por definición. En realidad, no creo que eso sea cierto. Conozco a varios de mis compañeros de clase de West Point que obtuvieron doctorados que no son realistas y son antirrealistas. Creo, para ser honesto, que la razón por la que soy realista es porque creo que proporciona la mejor explicación de cómo funciona el mundo. Veo a los seres humanos como altamente teóricos. Me gusta hablar de los seres humanos como Homo theoreticus, y creo que todos necesitamos teorías para entender cómo funciona este mundo increíblemente complicado en el que vivimos. Las teorías son simplificaciones de la realidad, así que no son correctas todo el tiempo. No existe tal cosa como una teoría perfecta, al menos en las ciencias sociales. Pero mi sensación es que, después de haber estudiado mucha historia y mirado muchas teorías, el realismo es la mejor teoría de todas. No es una teoría perfecta nuevamente, pero es una teoría realmente buena para tratar de entender cómo funciona el mundo. Con el tiempo simplemente he llegado a la conclusión de que tiene sentido considerarse realista. Esto no quiere decir que debas despreciar otras teorías y decir que todas son inútiles y que tú tienes la verdad.
porque no quieres pensar en esos términos. Pero creo que en el análisis final la mejor teoría disponible es el realismo, y por eso soy realista. Gracias, John. Solo una pregunta rápida sobre esto, porque vamos a hablar un poco más tarde, obviamente en el medio, vamos a centrarnos en Medio Oriente y Palestina. Así que para adelantar un poco lo que va a suceder más adelante, ¿podrías decirnos, en términos realistas, su relación con el derecho internacional y el orden legal internacional? Y las clases de restricciones que el derecho internacional y las instituciones internacionales, ya sabes, vamos a hablar probablemente de la ONU. ¿Del derecho internacional? Vamos a decir, ya sabes, hay formas de seguir violando el derecho internacional y no hay consecuencia. ¿Cuál es la idea general en términos de cómo estas instituciones y leyes globales internacionales se ajustan a esta teoría realista? Sí, esa es una gran pregunta. Sabes, mucha gente piensa que los realistas no tienen ningún uso para el derecho internacional. No tienen ningún uso para las instituciones internacionales, que son efectivamente reglas. Y eso no es cierto en absoluto. La clave para entender cómo piensan los realistas sobre las instituciones es entender que los estados más poderosos del sistema escriben las reglas. Ellos escriben las leyes. Entonces, cuando miras el orden basado en reglas, o el sistema basado en reglas, o el orden internacional liberal, como quieras llamarlo, ¿quién escribió todas esas reglas que sustentan ese orden? Lo hizo Estados Unidos, y, obviamente, cuando Estados Unidos escribe las escribe de maneras que benefician a Estados Unidos. No hay forma de que la política internacional y la economía internacional puedan funcionar sin reglas. Siempre vas a tener un sistema de reglas o un sistema de leyes, y las grandes potencias van a escribir esas reglas y leyes y van a tener un incentivo arraigado para seguir las reglas. Sin embargo, si llegan a la conclusión de que una regla particular o una ley particular va en contra de su interés nacional, lo que harán es ignorar la ley, ignorar la regla y hacer lo que sea necesario, o reescribirán las reglas. Por lo tanto, las grandes potencias que escriben estas reglas están en una excelente situación para aprovecharlas y usarlas en su beneficio y luego, ocasionalmente, desobedecer las reglas cuando no es de su interés. Así es como ven las cosas los realistas. Pero solo una última pregunta, si puedo, sobre esto, a este nivel general. Ya sabes, hoy en día y quizás durante la última década o algo así. Pero esto parece ser en particular ahora la cuestión de Palestina. Cuando vemos la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, todos estos en los generales, y hay muchos mecanismos diferentes que surgen, y ves a los países del sur global en particular defendiendo el derecho internacional, y vemos esta discusión entre lo que se llama el orden basado en reglas versus este tipo de orden liberal internacional. Y entonces, la pregunta, ya sabes, basada en lo que estás diciendo y por supuesto en lo que has escrito mucho, que es si Asimov obviamente fue el creador, y como estás diciendo, el poder detrás de lo que llegó a ser el orden liberal internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hay ahora del hecho de que ya no parecen, al menos desde donde estamos, parecen ya ni siquiera pretender cumplir con estos tipos de derecho internacional? ¿Es esto una señal de hacia dónde vamos como orden internacional, o es esto solo lo usual, ya sabes? Así es como es. Mala suerte. Ese tipo de cosa. Déjame responder tu pregunta primero, respondiendo una pregunta anterior que planteaste, y luego vinculándola a esta pregunta que me hiciste. En tu pregunta inicial, ¿cuáles eran algunas de las debilidades del realismo? Y como te dije, creo que el realismo es difícilmente una teoría perfecta. Es una simplificación de la realidad, y lo que el realismo deja fuera de la historia es la política doméstica. Porque los realistas básicamente creen que la estructura del sistema es lo que determina cómo se comportan los estados en casi todos los casos importantes.
Por lo tanto, la política doméstica queda en el suelo de la sala de montaje. Pero ocasionalmente la política doméstica realmente importa, y es cuando una teoría no funciona. Ahora, como todos saben, Steve Walt y yo escribimos este libro llamado El Lobby de Israel, y muchas personas han señalado que ese libro es una contradicción directa de nuestras teorías realistas, a lo que nuestra respuesta es que tienen razón. Es una contradicción directa, porque el libro del Lobby de Israel básicamente dice que la política doméstica está impulsando la política exterior estadounidense en Medio Oriente, y lo está haciendo de maneras que no están en el interés estratégico de América, lo que por supuesto contradice la lógica realista. Ahora, para cambiar un poco de tema y responder a tu pregunta que acabas de plantear, ¿qué está pasando en Medio Oriente? ¿Estados Unidos está violando el derecho internacional? ¿Está impugnando el derecho internacional que ha apoyado durante mucho tiempo en cada turno? Es realmente bastante notable hasta qué punto Estados Unidos está atacando instituciones como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, etc. Y la pregunta que quieres hacerte es ¿por qué estamos haciendo esto? Porque quiero enfatizar que no solo no es de nuestro interés estratégico por las razones que acabo de exponer, tampoco es la posición moralmente correcta. De hecho, Estados Unidos es cómplice en el genocidio. ¿Cómo puede esto ser moralmente correcto? Y nuevamente, tampoco es estratégicamente correcto. Estamos haciendo esto en gran parte debido al poder del lobby. De hecho, el lobby tiene un poder increíble en Estados Unidos, lo que hace que Estados Unidos básicamente apoye a Israel incondicionalmente, y Israel, por lo tanto, es libre de salir y hacer cosas horribles a los palestinos, cometer genocidio, y nosotros apoyamos a Israel en todos los sentidos. Y al final lo que estamos haciendo es socavar el orden internacional liberal que ayudamos a construir. Lo siento por esto, pero solo para seguir con eso. Creo que Osama iba a preguntar en conjunto por qué íbamos a llegar al libro y al lobby de Israel, pero creo que ahora lo has abierto de una manera muy interesante. A menudo en este podcast y en discusiones en general, tratamos de resolver la cuestión de cómo se define el interés estadounidense. Quiero decir, parece para mí que ciertamente cuando se trata de Medio Oriente, quizás sé menos sobre otras regiones, pero ciertamente cuando se trata de Medio Oriente, hay muchos argumentos que podrían hacerse de que lo que hace Estados Unidos en Medio Oriente simplemente no sirve, lo que uno podría razonablemente, racionalmente, quizás asumir que es un interés estadounidense, o al menos no todo en este tipo de apoyo hacia Israel. Entonces, ¿puedes decirnos más sobre cómo se piensa la forma en que se produce el interés estadounidense? ¿Y eso cambia? ¿O es algo así? ¿Hay un lobby por lo que lo empujas? ¿Y el lobby cambia de una cosa a otra? ¿O hay algún interés real que luego se distorsiona como estás diciendo? ¿Cómo se piensa sobre el interés estadounidense y cómo se produce? Bueno, Estados Unidos tiene intereses claros en todo el mundo. Y si quieres hablar de intereses vitales, hay tres áreas del mundo que nos importan enormemente. Una es Europa, dos es Asia Oriental y tres es el Golfo Pérsico o Medio Oriente. Nuestro interés principal en Medio Oriente es asegurarnos de que ningún poder único controle todo el petróleo en esa región. Eso ha sido durante mucho tiempo nuestro interés primordial en la región. Y nuestro interés secundario, que no está desconectado de ese primer interés en la región, es tener estabilidad en Medio Oriente. Y eso es especialmente cierto con respecto al conflicto israelí-palestino. Como todos ustedes saben, Estados Unidos ha estado impulsando una solución de dos estados durante mucho tiempo. Porque casi todos los presidentes desde Jimmy Carter han presionado realmente fuerte para obtener una solución de dos estados, porque entendemos que eso está en nuestro interés. Sin embargo, no hemos podido hacer que los israelíes se muevan de manera seria para aceptar una solución de dos estados.
No hemos podido poner ningún tipo de presión significativa sobre Israel para hacer lo que pensamos que está en nuestro interés, y en cambio, los israelíes han intentado crear un gran Israel, lo que hemos entendido durante mucho tiempo que iba a llevar a problemas sin fin, y lo que sucedió el 7 de octubre, y desde entonces es en gran parte un resultado de eso. Está en desacuerdo con lo que está en nuestro interés. Así que si miras la política estadounidense en Medio Oriente, ¿qué está pasando ahora? Apenas está en nuestro interés. Y si hubiéramos podido empujar a los israelíes hacia una solución de dos estados hace mucho tiempo, se podría argumentar que no estaríamos teniendo este problema ahora, y no estaríamos atascados en Medio Oriente, lo cual no está en nuestro interés nacional. Pero la razón por la que estamos atascados en Medio Oriente, la razón por la que nunca obtuvimos una solución de dos estados, es debido al poder del lobby dentro de Estados Unidos. Es prácticamente imposible para cualquier presidente poner presión significativa sobre Israel. Israel puede hacer prácticamente lo que quiera y salirse con la suya. Y cuando tienes un estado como Israel y un estado como Estados Unidos, es inevitable que no siempre tengan los mismos intereses. En algunos casos, tenemos los mismos intereses. Creo que ambos países tienen un interés en que Irán no adquiera armas nucleares, pero en todo tipo de otros asuntos no estamos de acuerdo. Pero sin embargo, tenemos que dejar de lado nuestro interés y hacer lo que Israel quiere que hagamos. Pero John, esto plantea la pregunta. Obviamente quiero decir, cuando dices que no podemos detener a los israelíes, quiero decir, obviamente podríamos si quisiéramos o si hubiera una capacidad para hacerlo. Así que hablemos de cuáles son los mecanismos que impiden que Estados Unidos pueda decirles a los israelíes no solo sobre la solución de dos estados, que de todos modos, en este punto y por la mayoría de las cuentas de todos modos, es de todos modos un sueño irrealizable. Podemos volver a eso más tarde, pero ya sabes, la línea roja en Rafah de hace meses, no cruces esta línea roja, la cruzan esto y luego, pero seguimos suministrándoles las bombas, ¿verdad? Entonces la contradicción aquí es que no podrían hacer nada sin nuestra ayuda. En otras palabras, son totalmente dependientes de nosotros. Asistencia militar, financiera, sobre todo asistencia militar, obviamente cobertura política en la ONU y así sucesivamente. Así que ellos nos necesitan desesperadamente, pero por otro lado, no podemos hacer que hagan lo que queremos o incluso lo que está en su interés al final. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por qué Joe Biden no podría simplemente decir ahora mismo, eso es todo, hemos terminado? ¿Qué más tiene Biden que perder, por ejemplo? Entonces, ¿cómo funcionan estos mecanismos en el nivel micro, si eso tiene sentido? Bueno, si miras cómo opera el lobby, básicamente funciona en dos niveles. El primer nivel es el discurso público. Al lobby le importa enormemente el discurso público, porque quiere crear esta impresión de que Israel es la única democracia en Medio Oriente. Es un aliado cercano de Estados Unidos, comparte valores occidentales y está en contra de muchos chicos malos. Y estos chicos malos son nuestros enemigos, así como los enemigos de Israel. Y hay un conjunto particular de narrativas que van junto con ese discurso y hacen enormes esfuerzos para controlar básicamente el discurso. Han tenido muchos problemas para hacer eso en los últimos años, principalmente debido a Internet o, para decirlo de otra manera, medios alternativos. Entonces, a nivel del discurso público, el lobby ha estado perdiendo influencia con el tiempo. En el segundo nivel, y de muchas maneras el nivel más importante, es el nivel de política. Y allí la influencia del lobby es mayor que nunca, y se remonta a lo que dijiste sobre el hecho de que Israel es extremadamente dependiente de Estados Unidos. Tienes absolutamente razón. Israel ha dependido cada vez más del apoyo estadounidense con el tiempo. Y ves esto muy claramente desde el 7 de octubre.
Pero eso significa que el lobby de Israel tiene que trabajar horas extras para asegurarse de que Estados Unidos continúe apoyando a Israel, porque Israel es tan dependiente de nosotros. Por lo tanto, el lobby de Israel ha redoblado esfuerzos a nivel político, y es extremadamente efectivo para hacer que los formuladores de políticas apoyen a Israel incondicionalmente. Y ahí es donde estamos hoy. Y apenas ves a algún político en Estados Unidos criticar a Israel de manera significativa. Esperarías, dado que el genocidio está ocurriendo en Gaza, que al menos un puñado de formuladores de políticas estarían gritando sobre ese hecho muy real. Pero ese no es el caso, y el resultado final es que el Congreso apoya a Israel incondicionalmente. ¿Viste lo que sucedió cuando Benjamín Netanyahu vino a hablar ante el Congreso a principios de este año? Sí, es realmente bastante notable. Y por supuesto, Joe Biden, Barack Obama, Donald Trump, todos apoyan a Israel incondicionalmente. No creo que nadie que estudie el conflicto israelí-palestino o la política israelí en Medio Oriente piense que Donald Trump va a hacer mucha diferencia. Es difícil creer cómo Donald Trump podría ser más partidario de Israel de lo que Joe Biden es. Es solo que John, quiero decir, sobre la cuestión del poder doméstico, la influencia y el papel del lobby, parte de lo que hemos visto en los últimos 14 meses desde que comenzó el genocidio en Gaza, es hasta qué punto la gente, muchos estadounidenses, los estudiantes universitarios son un ejemplo. Pero la gente realmente, como el 80% de los votantes demócratas, han dicho consistentemente que quieren un alto el fuego, por ejemplo. Por lo que claramente hay un cambio a nivel popular, al menos en una parte del espectro político, alejándose del apoyo incondicional a Israel, mientras que nuestras instituciones políticas y élites políticas, y ya sabes, los partidos gobernantes y demás, aún están muy invertidos en eso. Entonces, ¿no crees que estamos comenzando a ver grietas que se abren en el poder del lobby en ese sentido? ¿O eso es engañoso, crees? Solo un punto adicional rápido, y luego responderé a tu pregunta. Es muy importante entender que la crítica hacia Israel en la comunidad judía estadounidense, entre los jóvenes judíos estadounidenses, es realmente bastante sorprendente. No es como si Israel estuviera ganando corazones y mentes entre los jóvenes judíos con su comportamiento hacia los palestinos. Creo que tienes razón en que si miras hacia abajo en el público y lo que el público está pensando sobre el comportamiento de Israel desde el 7 de octubre, no hay duda de que el apoyo a Israel y el apoyo a sus políticas en Gaza se ha desvanecido entre una gran parte de la población. Los israelíes, como dije antes, están en problemas cuando se trata de controlar el discurso público. Y esto está teniendo un efecto en cómo muchas personas piensan sobre el comportamiento de Israel y el genocidio. He visto algunas encuestas que muestran que más del 50% de los estadounidenses piensan que Israel está ejecutando un genocidio en Gaza, por lo que no hay duda de que eso es lo que está sucediendo abajo. Pero hay una desconexión real entre lo que está sucediendo abajo y la política estadounidense. Y como dije antes, el lobby ha sido extremadamente efectivo en mantener intacta la política.